¿Qué hay más allá de la muerte? Hay espíritus. ¿Habéis dicho espíritus? ¿Podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Un mensaje. Hola a todos y a todas. Bueno, lo que os traigo hoy, perdonad que tengo la garganta un poco así. Bueno, pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? Acabáis de oír dos psicofonías francamente impresionantes. Si no habéis entendido la segunda, yo no os voy a decir nada, ¿vale? La primera yo creo que se entiende muy bien. La segunda, poner los cascos si queréis y repetirlo, pero son dos psicofonías impresionantes. El programa esta vez va a ser una entrevista a Vicente Salvador, un experto en transcomunicación instrumental, una persona de unos conocimientos en esta materia absolutamente enciclopédicos. Yo me he quedado asombrado, además ha desarrollado metodología propia. La entrevista se extiende por espacio de hora y media, pero yo os recomiendo que no os perdáis ni un minuto, vamos a decir. Veréis también que yo incluso le voy haciendo las preguntas así como a veces como muy seguidas. Otras se me ocurren otras preguntas sobre la marcha y bueno, pues se las digo y tal. Y la verdad es que se me ocurrían muchísimas, pero es que si no la entrevista podía alargarse, yo qué sé, horas incluso. Es decir, me he tenido que cortar la lengua un poco para no hacerle todas las preguntas que se me venían a la cabeza. Y yo la verdad es que me he quedado asombrado de la cantidad de cosas que he aprendido de una persona además que las explica perfectamente, sin titubeos, mojándose cuando se tiene que mojar, diciendo las cosas claras y aportando ideas propias, ¿no? En este mundillo de las psicofonías que, como todos sabéis, pues esto es misterio. Vamos, es quizá la parte más científica del misterio, la parte más así que se puede llevar al laboratorio, como trataremos y discutiremos durante la entrevista, pero aún así es un misterio. Entonces pues es complicado el tomar postura y todo eso. Tengo que decir también que Vicente Salvador es el director de un canal de YouTube que se llama Adimensionales, con Adimensionales, que os invito a que entréis en YouTube y os suscribáis de inmediato, porque tiene ahí de las mejores psicofonías que he oído yo en mi vida. Es decir, psicofonías claras, con un montón de mensajes trascendentes, voy a decir, ¿por qué no decirlo? Es decir, donde esas entidades inteligentes, como todos sabemos que hay inteligencias detrás de las psicofonías, bueno, pues nos están diciendo cosas. Nos dicen, entre otras cosas, que son espíritus, pero bueno, dicen muchas más cosas también. Vicente Salvador también hace psicoimágenes con una técnica propia que él ha experimentado y que él ha diseñado, porque en esto es un maestro. Y yo creo que es el mayor representante de cómo está el estado del arte ahora mismo de la transcomunicación instrumental en España. Es muy amigo de Anabela Cardoso, que es una referente máxima en el mundo de la transcomunicación instrumental, y próximamente va a salir una revista que se va a llamar así, Transcomunicación Instrumental. Bueno, pues o un título similar, vamos, no ha salido el primer número todavía, y donde va a haber pues muy buenas entrevistas y muy buenos artículos de una gran calidad. Ya os mantendré informados, y yo ya cierro el pico de una vez y os invito a escuchar la entrevista. Le damos comienzo a la entrevista.
Bueno, ¿qué tal estás por Alicante? Bueno, la verdad es que muy bien, muy tranquilo. Yo es que además es que no estoy acostumbrado a estar tan en silencio porque, a ver, no vivo en Valencia capital, no vivo en la ciudad, pero en las cercanías. Y la verdad es que desde que llegué pasaron 24 horas hasta que escuchara una voz de alguien por la calle, imagínate. Bueno, es lo que Es tienen en los pueblos, ¿no? ¿Eso que tienes detrás es un espejo o un cuadro? un espejo, sí. Pues ten cuidado a ver si va a Sí. aparecer algo por ahí, A ver si ¿no? me sale algo por ahí atrás, ¿no? Andando. Bueno, pues mira, si Pues sí. vamos a comenzar la entrevista entonces Ujú, diciendo a los que te van a escuchar, porque claro, esto lo estamos grabando y luego lo publicaremos, etcétera. Pues bueno, cuenta un poco a las personas que te van a escuchar posteriormente, pues quién eres tú, cómo te llamas, de dónde vives, a qué te dedicas, cómo es que has empezado a estudiar esto de las psicofonías, así una breve explicación de quién eres tú. ujú. Bueno, pues me llamo Vicente Salvador, soy el administrador principal de Adimensionales, tanto en Blogister como YouTube como Twitter. Y bueno, llevamos en Adimensionales todo el tema del estudio y el registro tanto de fenómenos de voz electrónica como de psicoimágenes. Ahora también estamos realizando con otro compañero, con Álvaro Álvarez, una serie de estudios sobre la percepción pues de todos estos fenómenos anómalos. Y bueno, todo esto comenzó desde que, bueno, este interés por estos fenómenos desde que yo tenía muy corta edad, debido a que desde que soy muy pequeño, digamos que yo cuando estaba en casa y me iba por las noches a dormir tenía estas situaciones tan curiosas que llaman los visitantes de dormitorio. Digamos que tú te quedas como que te despiertas o parece que te despiertas y ves, te notas en la habitación como una especie de algo que te está viendo, alguna entidad o alguna persona que tienes delante, y a partir de ahí te incorporas y ya no está. Y no sabes si estás despierto o estás en la duermevela o en qué tipo de estado del sueño estás. Esto me ha ido pasando durante toda la vida y a partir de ahí, digamos que he desarrollado esta serie de conocimiento para estos fenómenos, y a partir de ahí pues nació la iniciativa Dimensionales y empezamos con todo esto de la psicofonía. Digamos que nos fuimos por el camino de la transcomunicación instrumental. Muy bien, pues o sea, que tenías visitantes de dormitorio, macho. Yo nunca he experimentado nada de eso. Sí te puedo decir que mi mujer sí tuvo un visitante de dormitorio hace poco. Yo creo que lo publiqué en uno de mis posts en mi web. Y me parece una experiencia fascinante. Vamos, te puedo decir que yo no sé cómo reaccionaría si tuviera un visitante de dormitorio, pero bueno, supongo que a lo mejor por eso no los he tenido. Bueno, pues si te parece, la primera pregunta que voy a hacerte, y ya con esto entramos en el tema directamente, sería, la tengo por aquí, tú ya también las has leído, etcétera. ¿Cuál es la definición precisa de una psicofonía y cómo se diferencia de otros fenómenos paranormales? Bueno, esto último, simplemente pues eso, defínenos así en titulares, ¿qué es una psicofonía? Bueno, la psicofonía o la parafonía es una inclusión sonora de origen anómalo que, bueno, queda registrada en nuestros dispositivos electrónicos sin ningún tipo de explicación lógica, existiendo, como sabemos, multitud de hipótesis y de teorías sobre su naturaleza. Hablando hablando de cómo se diferencia de otros fenómenos paranormales, podemos establecer ciertos tipos de fenómenos paranormales. Entre ellos, cabe destacar la diferencia entre la transcomunicación instrumental y la transcomunicación psíquica. La transcomunicación instrumental es, como bien sabemos, la rama de la parapsicología que comprende fenómenos de tipo anómalo y recogidos mediante sistemas electrónicos, lo que comentábamos, radios, ordenadores, etc. Y la transcomunicación psíquica se apoya mayormente en el componente PSI del sujeto, o sea, en su energía psíquica, como podría ser un tablero Ouija, una mesa parlante, etc., aunque también intervienen otros factores. Y bueno, también por terminar me gustaría comentar un poco
lo que sería la diferencia entre los fenómenos PSI gamma y los PSI kappa. Los PSI gamma vendrían a ser los procesos de percepción extrasensorial, como por ejemplo una precognición, una telepatía, una capacidad paragnosta, etc. Los PSI kappa, que sí que bien sabemos que son la acción de la mente sobre la materia, vendrían a ser las telergias, telequinesis, piroquinesis, un poltergeist de tipo humano, no infestación, pero claro, un poltergeist de tipo humano a niveles ínfimos, porque sabemos que no hay una energía, digamos, tan grande. Por ejemplo, para mover una lámpara sí, pero para que se te caiga un mueble encima es otra cosa ahí muy diferente. Sabemos que la energía del cerebro no puede procesar algo tan grande como para hacer ese tipo de, digamos, de poltergeist de tipo humano. Y bueno, eso serían un poco tanto la definición de la psicofonía como la diferencia entre otros tipos de fenómenos. Bueno, yo, a ver, hay un poltergeist muy famoso que es el del baúl del monje, donde ahí se movieron cosas muchísimo más grandes que una simple... Es decir, no sé si fue por efecto de la energía del cerebro humano o no, pero evidentemente, bueno, pues allí se daban una serie de fenómenos paranormales y se movían archivadores de 100 kilos o más, ¿eh? Incluso había aportes. Ahí, claro, es cuesta ya no de creértelo, sino de comprender, porque claro, ves algunas cosas que dices, ¿cómo es posible que una mente, sabemos que la mente es digamos, algo extraordinario y no está conocida, digamos, no está en pañales el tema de conocer de que hayan entrañado sus secretos, pero claro, de ahí a poder desplazar y que unos muebles tan grandes y todo esto, la verdad es que es curioso y a mí por lo menos me cuesta de creer que no haya una autoría externa aparte, digamos, una infestación externa. Sí, es que cuando has dicho eso, pues inmediatamente me ha venido a la mente el tema de lo del baúl del monje, que además hay grabaciones, ¿eh? Ahí tú lo buscas en YouTube y vamos, hay grabaciones espectaculares. Bueno, vamos a seguir avanzando, que hay muchas preguntas. Y mira, la segunda, ¿cuál es la diferencia entre una psicofonía y un fenómeno de voz electrónica, en inglés, por sus siglas en inglés, EVP, Electronic Voice Phenomena? Yo esto lo he tenido siempre como sinónimos, ¿no? Mira, esta sí que es una pregunta que me ha gustado mucho, es muy interesante. Según ciertos investigadores, la única diferencia vendría a ser efectivamente la zona geográfica donde la estamos referenciando. Para muchos, como bien comentas, viene a ser prácticamente lo mismo. La psicofonía, como bien sabemos, es la clásica inclusión microfónica de origen anómalo, detonada por una transformación energético-sonora gracias al sustrato o aporte energético, tanto de tipo ambiental, entre otros, o bien provocado por el experimentador. Pero bueno, yo personalmente sí que pienso que lo que vendría a ser el EVP o fenómeno de voz electrónica, pienso que como definición abarca un abanico más amplio y general de fenómenos acústicos, como por ejemplo el fenómeno transradio, el fenómeno de voces directas, también por ejemplo el fenómeno de la psicofonía dialogante, que no es lo mismo que la psicofonía normal. Yo pienso que el FVE o el fenómeno de voz electrónica, o EVP en inglés, yo creo que es una forma general de abarcar todos los fenómenos, digamos, de tipo acústico. Y creo que la psicofonía está diferenciada como la microfónica tradicional, que no se oye en la grabación, etcétera, etcétera. Creo que sí que está diferenciada en ese sentido. Vale, o sea que, por ejemplo, la transradio sería una EVP, pero no una psicofonía, ¿no? Es que yo tuve una conversación con Anabela Cardoso hace poco y me lo comentaba. Dice, es que no podemos ponerle a estos términos, no podemos ponerle ni leyes ni normas, porque estamos hablando de un fenómeno enigmático, una paraciencia que no tiene un método y no tiene una demostración, no se puede reproducir totalmente a voluntad del laboratorio. Entonces, podemos llamarlos de una manera y a otros de otra, diferenciándola, pero de una manera vaga, porque igual sacas una psicofonía, pero no tiene a lo mejor los condicionantes de una psicofonía y no la puedes llamar como tal, como por ejemplo en el fenómeno de la Spirit Box, que mucha gente los llama psicofonías, pero realmente no son psicofonías. Entonces, ¿pero cómo lo llamas? Entonces es un poco cuando tienes algo que sabes que existe, pero no
sabes cómo clasificarlo, no sabes de alguna forma cómo catalogarlo y diferenciarlo de las demás. No es tan sencillo. Bueno, la parapsicología como ciencia que pretendemos que sea, pues yo creo que le hace falta una clasificación, ¿no? Es decir, cada autor ahora mismo pues está utilizando su propia terminología, pero sí que es verdad que se debería poner un poco de orden en todos esos términos que se emplean, ¿no? Porque efectivamente, ya que otra cosa no podemos hacer, ya que no podemos a lo mejor establecer leyes exactas, etcétera, pero sí que podemos seguramente, por lo menos, saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ponerle nombres a las cosas, que es lo más sencillo que hay. Bueno, sigamos para adelante. Mira, la tercera es: ¿hay alguna evidencia científica que respalde la existencia de las psicofonías y las psicoimágenes? Esta sería, digamos, la primera gran pregunta así donde hay que mojarse un poco, ¿no? Es decir, esto podemos decir que está en laboratorio, que se puede demostrar científicamente en laboratorio y que se ajusta a lo que conocemos como método científico. Sí, no, a medias. ¿Tú qué dices? Mira, estamos hablando de evidencias científicas que respalden la existencia. Tenemos que tener en consideración que, bueno, que por ejemplo, el fenómeno psicofónico es muy complejo. Es un tipo de inclusión, lo que decíamos, extraordinaria, que a día de hoy no podemos adecuarlo a leyes físicas o a normas o procedimientos establecidos. Y bueno, no es un fenómeno, lo que decimos, totalmente reproducible a voluntad en condiciones controladas. Por otra parte, estamos hablando de paraciencia, parapsicología, así que queremos que forme parte de la ciencia, pero tenemos que tener en cuenta que la ciencia utiliza el método científico cartesiano, creado por René Descartes, que consiste en el escepticismo metodológico, que quiere decir que se duda de cada idea que puede ser dudada. Descartes y el método científico, bueno, sabemos que proponen llegar a la verdad sin aceptar nada preconcebido que no se pueda demostrar. Entonces, claro, la comunidad científica y el método tradicional científico no respaldan estos fenómenos porque no tienen un método para poder estudiarlos, poder entenderlos y poder ofrecer respuestas. Otra cosa muy diferente sí que sería que a día de hoy algunos científicos, instituciones o también las universidades estudien el tema por su cuenta. De todas formas, la evidencia son las voces y las imágenes. Es decir, tenemos pruebas objetivas y registradas que vienen a demostrar que el fenómeno es auténtico, es real. Pero nos hace reflexionar que detrás existe una autoría tras estas voces e imágenes. Pero lo único que nos falta es lo que comentamos, lo más difícil, que es precisamente averiguar su origen o naturaleza. Pero claro, evidencia científica real no hay porque no podemos, sabemos que están ahí, sabemos lo que nos dicen y que nos contestan de manera coherente, pero no sabemos nada más. Yo, fíjate, ahí creo que la clave está, es decir, pues yo le he dado bastantes vueltas a esto, ¿vale? Entonces, yo creo que se adapta al método científico en todo, menos en la repetición a voluntad, es decir, porque claro, la psicofonía no se deja atrapar a la orden del experimentador, ¿no? Es decir, tú vas al laboratorio, tú puedes experimentar con las psicofonías con método científico, menos en la parte donde dices, ahora quiero que salga una psicofonía porque puede que salga y puede que no. Pero exceptuando eso, en lo demás es todo, se puede aplicar en todo el método científico. Conocí yo a un, ¿cómo se llama este tío? Alex Escolar, no sé si lo conoces. Sí, lo conozco. Lo conoces. Él, sin embargo, yo discutí con él un día porque en este punto precisamente, porque él decía que se podía aplicar el método científico 100% a las psicofonías, incluyendo el que salieran a voluntad. Y digo, hombre, no, porque yo he ido muchas veces a hacer psicofonías y no salen. Entonces, esa parte, desde mi punto de vista, no puede aplicarse, ¿verdad? Pero él decía que sí. De hecho, es que sabemos que nuestro querido Sinesio Darnell Huerta fue el primer científico, digamos, que en España introdujo digamos, valga la redundancia, el método científico a laboratorio de los fenómenos paranormales.
es. Entonces, claro, él sí que en su pequeño laboratorio hacía sus pruebas, él como me parece que era químico. Sí, químico industrial. También tenía algún tipo de estudio en microbiología o algo por el estilo. Y microbiólogo, efectivamente. Sí, y él se comenta que igual que, por ejemplo, Argumosa tenía otros, digamos, otros estándares, él era la persona que introdujo el método, digamos, dentro de lo que cabe científico de laboratorio de este tipo de fenómenos. Y la verdad es que él en su pequeño laboratorio hacía sus pruebas y todo lo razonaba muy bien con los similitudes y los casos. Pero claro, es lo que decimos, sí que lo que dices, Colas, que claro, sí que por otra parte, que sí que se podría reproducir, digamos, sí, pero claro, ¿cómo lo entiendes? Si es que, hablando de ciencia, ¿cómo vas a entenderlo si es que realmente sabes que está ahí, pero no, y te están diciendo lo que son realmente, pero es que no puedes de alguna forma darle una total autoría real por una legitimidad, porque como no sabes de dónde procede ni lo que es que claro, es algo muy confuso en ese sentido. Bueno, sin duda alguna esta entrevista, está siendo interesante y nos quedan todavía muchas preguntas por delante, así que vamos a continuar, pero solamente con este último tema que hemos tocado tendríamos aquí para rato. Tendríamos para mucho rato, desde luego. Mira, la cuarta pregunta. Bueno, pues simplemente dinos cuál es el state of the art de la investigación psicofónica, qué tipo de investigaciones se están realizando actualmente sobre el tema. Yo leí bastante a este hombre, ¿cómo se llama? Pedro Amorós, que sí, es de Alicante. De ese compré un libro y hace tiempo que no lo sigo, ¿vale? Pero lo último que yo tenía pillado de él era que estaba utilizando aparatos de muy alta frecuencia para grabar inclusiones psicofónicas, que le metía unos voltajes ahí tremendos y yo no sé si unas bobinas ahí tremebundas, que digo, como le dé un chispazo lo va a dejar tieso ahí con eso. Lanza. ¿Sería eso lo último en lo que se está investigando o cuéntanos, a ver? Mira, yo, por ejemplo, lo que te comentaba antes, mi compañero Álvaro Álvarez, Festina, que tú lo conoces, sí, y yo estamos trabajando en varios proyectos que relacionan la conciencia, las psicoimágenes y las parafonías. Varios proyectos diferentes que tienen que ver con estos aspectos. Uno de ellos es, creo que lo hemos comentado alguna vez, respecto a la exposición de la percepción humana a este tipo de inclusiones anómalas, tanto las visuales como las auditivas, teniendo en cuenta factores demográficos, sociales, laborales, incluso las creencias de los sujetos de experimentación. Y queremos estudiar qué oye la gente y qué ve la gente cuando tiene delante esto. Pero aquí hablamos solo de percepción humana. Por otra parte, yo sí que he visto que bueno, estuve leyendo que el efecto, que esto también te lo comento alguna vez, que por ejemplo el efecto de la luz ultravioleta en los cristales de cuarzo, estuve comentando que tienen como una potenciación energética y un detonante de los fenómenos TCI. Yo, por ejemplo, estoy estudiando eso ahora mismo también. Por lo visto, si irradiamos los cuarzos con cierta longitud de espectro ultravioleta, hay una reacción energética que parece ser que aporta energía suficiente para abrir un canal de contacto a la comunicación. Pero también tenemos que tener en cuenta que la luz ultravioleta puede dañarnos la vista y la piel. Hay que tener mucho ojo con eso. También yo estoy, hace tiempo, a colación de lo que comentabas de Pedro Amorós, sí que es cierto de que últimamente se está mirando mucho el tema de las frecuencias, de intentar buscar psicofonías en las frecuencias, digamos, radiofónicas o de alguna forma de un emisor de frecuencias. Yo sí que he estado, me puse un software de emisor de frecuencias y estuve buscando en frecuencias, creaba una frecuencia muy baja, una frecuencia muy alta de tonos, creo que se llaman sinoidales o tiene un término parecido. Y la verdad es que dentro de esas frecuencias tan bajas y tan altas hay voces, efectivamente. Hay voces y se entienden. Porque yo, por ejemplo, en una sí que pregunté y se escuchó, oiga, dígame, así, tal cual. Y yo me quedé con una cara porque digo, esto no es, digamos, una onda ambiental, esto no es, digamos, una Spirit Box, esto es otra cosa. Esto es también lo que lo hace Pedro Amorós, también lo hacía Sinesio Darnell, en el sentido de que creaban unas ondas con el emisor de frecuencias
muy altas, medias, bajas, y a partir de ahí experimentaban y se daban cuenta, sobre todo Darnell, de que las frecuencias altas contenían voces, o mejor dicho, las voces o las energías viajaban por esas frecuencias altas, en las cuales las voces eran cálidas, las voces eran apacibles, tenían gozo, eran amables. Con las frecuencias medias, digamos, estaban en el lapso del olvido, por decirlo así, estaban como en un estadio intermedio de que no sabían dónde están, se sienten perdidos, no saben cómo se llaman, yo qué hago aquí, etcétera, etcétera. Y después en las frecuencias bajas, Darnell decía que al crear una frecuencia baja, él veía que eran voces de tipo agónicas, de tipo, digamos, gritos, de tipo que están como incómodos, están sufriendo, etcétera. Entonces es como lo que decimos de que parece que según las frecuencias vibracionales o según las frecuencias que estamos utilizando, más altas o más bajas, tenemos un estadio de realidad diferente. Y bueno, sí que me gustaría comentar una cosa más, que estabas preguntando por investigaciones actuales. Bueno, en el pasado sí que se han realizado muchos estudios, pero por poner un ejemplo, te comento uno de Anabela Cardoso, que realizó hará unos 20 años aproximadamente, poco más, poco menos. Lo hizo conjuntamente con la Universidad de Vigo. En la Universidad de Vigo y ella pues estuvieron estudiando todo el tema de las voces directas de radio y bueno, y publicaron posteriormente lo que sería un informe en cierta revista de ámbito internacional, y la verdad es que tuvo resultados muy interesantes. Y bueno, como último ya, y también muy curioso, en tema de psicoimagen, últimamente lo que se está experimentando mucho es con lo que yo llamo pantallas de vapor. Son una especie, se crean con humidificadores, unas pantallas de vapor, de vapor de agua, y a partir de ahí esas se pone un fondo negro para que haga de contraste en la pared, y con esos humidificadores que sube el vapor les ponen luz que haga una interacción, luces de colores con ese vapor, y empiezan a echar fotos, hacen fotografías o vídeo, y a partir de ahí hay unas compañeras que son de Inglaterra y otra de Brasil que utilizan este tipo de método, y la verdad es que salen psicoimágenes de tipo espiritual, por llamarlo así, muy, muy realistas y muy interesantes. Qué curioso, ¿eh? Eso no lo conocía yo. Lo que pasa es que, bueno, claro, hay que hacer ahí un montaje importante, pero bueno, si están saliendo resultados positivos, pues tiene razón de ser el hacer todo ese aparataje, que me imagino que será complicado. Eso no tendrá nada que ver con lo de las cámaras Cherenkov o no tiene nada que ver, ¿no? Porque eso no está electrificado, ¿no? No las conozco. Yo conozco las cámaras Kirlian. Eso, las cámaras Kirlian. Las conozco, sí. Pero las que me comentas no puedo hablar de ellas. Las cámaras Kirlian están basadas, si no recuerdo mal, igual me estoy columpiando, en la radiación Cherenkov y el aura, el aura que tenemos, ¿vale? Entonces, joder, qué interesante. Bueno, sí. Esto al final ya te digo que la hora que nos hemos dado creo que se va a quedar muy corta. Seguimos, sí. Quinta pregunta. ¿Cuáles son los métodos más comunes utilizados para capturar psicofonías? ¿Qué equipos o tecnologías se emplean? Bueno, yo te conozco, hemos hablado de estos temas y creo que el aparataje y la equipación es infinita. Pero bueno, actualmente, a abril de 2024, un investigador tipo, ¿qué es lo más corriente que utiliza ahora mismo? Porque la cinta de cassette yo creo que eso ya está un poco desfasado, ¿no? Cuéntanos qué se está utilizando. A ver, lo que me comentabas, el método tradicional para captar la psicofonía microfónica es precisamente el uso de micro y grabadora de toda la vida, como comentabas, sirviéndonos de ciertos elementos portadora que hacen de sustrato para que detonen el fenómeno en una reacción energético-sonora y las voces aprovechen y aparezcan. Pero bueno, actualmente sí que todo esto ha dado un paso más allá, evolucionando, ha llegado a utilizarse ahora mismo por un gran número de experimentadores el sistema Spirit Box, y bueno, ofreciendo, como ya conoces, unas inclusiones mucho más largas, mucho más claras, gracias al sustrato o la portadora energética proveniente tanto del ruido blanco como de la onda hertziana de radio, que nutren y que alimentan al fenómeno prácticamente lo que necesitan para poder salir adelante.
Claro, porque aquí hay un punto importante que yo creo que no hemos aclarado aún, y es que las voces psicofónicas realmente no son voces, ¿verdad? Es decir, necesitan un sustrato, necesitan un ruido blanco, necesitan una portadora, una energía para montarse sobre esa portadora, para que la gente que nos oiga lo visualice. Sería más o menos la nieve esta que sale en las televisiones cuando captamos un canal que no está recibiendo nada de la emisora. Esa nieve sería la onda portadora. Ahí hay energía porque es una onda electromagnética que estamos recibiendo y por lo tanto es energía, ¿vale? Que le estamos aportando nosotros con la electricidad del televisor, pero que estas voces deben utilizarlo, porque si no, no serían tales voces, esta energía, porque no vienen de garganta humana, aunque parezcan hombres o entidades que hablan como nosotros, las que se manifiestan con estas inclusiones psicofónicas, pues no sale de las cuerdas vocales, ¿verdad? Es que, por ejemplo, lo que comentabas el residuo electromagnético que hay en las televisiones, el ruido blanco, que se comenta a nivel de ciencia que es un residuo espacial, es, digamos, la luz digamos, el ruido, el residuo espacial que, digamos, que entra en la atmósfera y rebota, es un 2%, comentan, de alrededor de ese residuo. Eso, por ejemplo, para mi método de psicoimagen es de alguna forma sí que es la portadora que utiliza. Por ejemplo, en mi método, porque utiliza ese tipo de interferencia y a partir de ahí se forman. En el método de la psicofonía sí que lo que comentabas, necesita una energía también diferente o no, pero lo que comentas es cierto, no lo genera un aparato fonador humano. Es, como bien decía Sinesio Darnell, no son energías, son inteligencias que se nutren de la energía o se basan en energía. A partir de ahí, pues en la psicofonía microfónica, por ejemplo, pueden utilizar el ruido de una palmada para esa detonación energética sobresalir, ruido de agua, pasos, etcétera. En la Spirit Box, como hemos visto, utiliza ondas de radio que, digamos, que le dan mucho aporte, mucha energía. Es algo que, como vemos, está fuera de nuestro alcance. De alguna forma lo empezamos a entender, pero no del todo. Es algo muy enigmático y muy complejo. Sí, como curiosidad, yo recordaba que, bueno, Fredrik Jürgenson, ¿no?, que es como el Cristóbal Colón de las psicofonías, el que lo dio a conocer al mundo mundial, terminó el hombre bastante obsesionado con el tema y con captar psicofonías, con comunicarse con esas supuestas entidades, y llegaba incluso a oír inclusiones psicofónicas pues simplemente pues en el ruido que hace una puerta al cerrarse o una ventana. Entonces eso haría de ruido blanco y él creía en un momento dado oír voces, oír inclusiones ahí, ¿no? Es decir, tú eso lo descartas por completo, claro. Lo que pasa es que Jürgenson terminó sus días, el hombre, escuchando voces. Él decía que escuchaba voces directas, sin ningún tipo de grabación ni nada, las escuchaba directamente, y además, al principio, él decía que las escuchaba telepáticamente y que no eran como entidades espirituales, pero algo así como que eran como que del espacio. Él decía que eran voces del espacio que venían de una especie de estación en el cual le daban una serie de instrucciones, que había una serie de satélites. Estamos hablando de los años 50, 60, poco más. Y a partir de ahí él escribió sus libros, Voces del Espacio, y otras tantas publicaciones. Se afilió con Raudive, etc. Pero el hombre acabó sus días escuchando voces por todas partes. De hecho, sí, pero de hecho hay algo muy curioso, que es un sistema de, por decirlo así, de contagio positivo entre investigadores. Por ejemplo, cuando Marcello Bacci, la figura de Marcello Bacci, que es un gran transcomunicador, conoció a Jürgenson en varias visitas, a partir de ahí el fenómeno de Bacci se detonó, se explosionó y empezó a escuchar voces directas de una manera increíble. Por ejemplo, yo conozco un chico que conoció a Anabela Cardoso y pasó lo mismo. Él no captaba nada, la conoció, le dio la mano, le dio un abrazo, tal, y cuando volvió a su casa las radios empezaron a funcionar. Había una especie de fenómeno de contacto, de contagio, que nos viene a decir que efectivamente esas personas tienen algo de especial para abrir un canal de comunicación. Pero claro, no sabemos el canal de comunicación con qué ni en qué se basa. No, eso es interesantísimo, la verdad, que eso
es como si esa energía psíquica se pegara a las personas y luego, además de pegarse, con la práctica psicofónica, ¿no? Luego fueran capaces de transmitirlo por contacto, ¿no? Como el calor que se transmite por conducción, pues aquí lo mismo, ¿no? Bueno, seguimos un poco porque vamos por la sexta. ¿Has tenido alguna experiencia personal con psicofonías o psicoimágenes? ¿Podrías compartir algún caso destacado, es decir, una experiencia más allá de la propia experimentación, que te haya sucedido algo raro, paranormal o desconocido o inexplicable? Mira, en el método de la tradicional Vidicom o de Reiber, de las psicoimágenes, en ese método tradicional tenemos dos variantes. Uno de ellos se llama psicoimagen por incrustación o psicoimagen, digamos, subliminal, que es la típica que estamos intentando coger, que sobre los flameados y los túneles de luz vas frame a frame buscando una cara que aparece solo en una imagen. Esa es la modalidad que, digamos, que se llama por incrustación o subliminal. Y después está la típica formación que tú dejas la pantalla 1 o 2 horas quieta sobre el flameado y esperas hasta que en un momento dado se acaba de hacer un cúmulo energético y a partir de ahí se acaba formando una cara o, bueno, mejor un paisaje. Esas cuestan más de coger, pero tienen más calidad. Yo tengo un caso que no sabría definir si es del primero o del segundo, pero varios casos que me han llamado mucho la atención, que me han puesto, de hecho, la piel de, digamos, se me ha levantado la piel de gallina. Y es que, claro, tengo varios casos de manifestaciones de siluetas en psicoimagen que no son la típica fotografía, son más bien como renderizaciones o animaciones electrónicas en forma de silueta humana que aparecen en la pantalla. En un momento dado pasan de derecha a izquierda en la pantalla andando, de repente se paran, se giran la cara hacia la pantalla, se te quedan mirando y entonces siguen caminando. Y tú le ves la nariz, le ves los pómulos, le ves todo. A partir de ahí, claro, todo esto en unos 15 frames de vídeo. Esto tenemos que tener cuidado porque nos puede sugestionar, depende de la experiencia y de qué tipo de persona seas, te puede sugestionar de una manera fuerte y te puede tocar psicológicamente. Hay que tener mucho cuidado con esto y saber, por ejemplo, los límites y saber cuándo parar de experimentar también un poco. Oh, impresionante, macho. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se interpreta el contenido? Aquí ya estamos en la fase interpretativa. Hemos dicho que las psicofonías son un fenómeno paranormal que es casi adaptable al método científico, y aquí ya estaríamos en la última fase, que sería de cómo interpretamos esto, ¿no? ¿Cómo se interpreta el contenido de las psicofonías? ¿Existen patrones o temas recurrentes en las voces o sonidos registrados? Bueno, quizá todavía no del todo, ¿no? Pero sí que ya vamos teniendo elementos de juicio para luego establecer lo que se llama la filosofía de la parapsicología, ¿no? Es decir, el origen de esto. Para saber el origen tendremos que ver si tenemos estos patrones recurrentes. Claro, es que es lo que comentábamos antes. El contenido de la psicofonía es difícil de interpretar a pesar de que lo entendemos a la escucha, a pesar de que escuchamos lo que nos dicen. En muchos de los casos es muy complicado interpretarlo. Ya que el hecho de ser tan enigmático y no conocer el origen o la naturaleza real nos impide elegir muchas veces una o varias de las hipótesis de trabajo que se complementen. Según mi experiencia, hay varios tipos de patrones, como comentabas, como preguntabas, o temas recurrentes en las voces, como por ejemplo, solo hacen alusión a temas trascendentales y del más allá si les preguntas por ello, contestan con frecuencia a temas sencillos, evitan preguntas complicadas, esquivan siempre el mismo tipo de preguntas, mienten mucho también. Y bueno, en mi caso, con el tiempo se empieza a notar un cambio en el tipo de las voces registradas. Al principio son como más robóticas, más erráticas, más ásperas. Más adelante son más humanas, más cálidas, más amables. Los temas recurrentes son cuestiones diarias y banales del experimentador. O apreciaciones o consejos de tu vida que te dan estas supraconciencias. Cuando preguntas sobre ayudas técnicas de los aparatos, de por ejemplo, esto tengo que ponerlo un decimal por debajo, esto tengo que tal, no suelen contestar, aunque últimamente a mí sí que empiezan a contestarme sobre ciertos temas técnicos, ayudándome un poco, sobre todo con las Perivox. El tono o la intención del experimentador
sí que es verdad que al preguntar ofrece diferentes tipos de resultados de respuesta. Esto es muy interesante. Hay mucha voz dialogante, es decir, dos o más supraconciencias que interactúan, se contradicen o bien que todas te contestan a ti. Hablando de voces también podemos encontrar lo que decíamos, dialogantes, también voces estacionadas en un lugar en concreto, voces acompañantes, voces de paso, etcétera. Y bueno, y por terminar, simplemente decir que algo muy importante, el estado anímico del experimentador afecta al número de voces, a la intensidad, al contenido y sobre todo a la tipología de los mensajes recibidos. Qué buena información esa. ¿Cómo se puede...? Sí. Bueno, octava pregunta, que tenemos todavía bastantes. ¿Cómo se puede distinguir entre una psicofonía o psicoimagen genuina y una falsificación? Por ejemplo, yo qué sé, yo leí que para las psicofonías eso se podía ver con el diagrama de la onda puesto, por ejemplo, en el Adobe Audition, supongo, en otra de estas, que por la forma de la onda sonora ya se podía averiguar, pero para las psicoimágenes, por ejemplo, en general, ¿cómo distingues tú una falsa de una auténtica? Es que claro, en lo que comentabas de la psicofonía, claro, se supone que no deberían aparecer en el espectro. En el espectro no deberían aparecer porque no son fonadores del aparato humano. Pero claro, es que tenemos que tener en cuenta que provienen de frecuencias muy bajas. Por eso a lo mejor no se captan. Pero si tú después a ese archivo le aplicas lo que vendría a ser ampliaciones o filtros, sí que se ven. Son como... digamos, distorsiones en el espectrograma, pero muy pequeñas, pero sí que aparecen. Después, la manera técnica para poder comprobar si una psicofonía es genuina o no, existe software bastante avanzado de análisis de voz y bueno, nos pueden decir si la EVP pertenece, lo que decíamos, a un buen aparato fonador humano o por si el contrario no lo detecta y sería una índole anómala, sería de tipo anómalo. La otra manera es lo que decimos siempre, tener el oído entrenado con años de escucha, con este tipo de voces, que tienen cierto tono, cierta velocidad, tienen cierto timbre bastante característico. Y bueno, el tema de la psicoimagen que me preguntabas, sí que está mucho menos estudiado, es más complicado determinar el fraude o distinguir una pareidolia. Además, la psicoimagen es que no son todas del mismo tipo. Todo esto depende de muchos factores. Es como intentar comparar imágenes de diferentes pintores o de diferentes estilos. Cada persona y cada método saca una imagen de un tipo diferente. Entonces todo esto complica la tarea de poder determinar si es un fraude o si es legítima. Salvador, ¿qué piensas sobre la controversia que rodea las psicofonías y psicoimágenes en términos de su validez científica? Bueno, esto ya lo hemos comentado un poco al principio. Creemos que es aplicable el método científico prácticamente pues al 80%. Otros, como Alex Escolá, creen que incluso al 100%. ¿Y tú crees que tienen validez científica las psicofonías? Es que, claro, es lo que decíamos antes. A día de hoy no existe validez científica alguna porque la ciencia en sí necesita hacer el uso del método cartesiano científico. Entonces, a partir de ahí, es decir, solo se otorga validez a los hechos que se pueden demostrar, se pueden probar, demostrando el porqué del fenómeno, ofreciendo una explicación lógica y siguiendo un método establecido. Por este tipo de fenómeno no responde ni a la lógica ni a las leyes físicas que conocemos. Entonces, claro, la ciencia, lo que decimos necesariamente, tiene que tener respuesta a todo tipo de fenómenos y en ese caso tenemos una prueba de que la inclusión y la imagen, a pesar de apreciar el hecho registrado, no podemos comprender la causa. Entonces, en este mundo que vivimos, la ciencia no lo puede desentrañar y es más probable que acabe marginando el fenómeno o desprestigiándolo. Claro, la validez científica yo creo que no existe por el momento porque no se han sentado en la misma mesa la ciencia y la parapsicología para poder trabajar juntas en este sentido, por lo menos a día de hoy. Claro, muy complicado. Yo, fíjate, no me vas a perdonar, pero eso no lo acabo de tener claro y por eso discutí
con Alex Escolá. Es decir, una cosa es que se le pueda aplicar el método científico, que está claro que, bueno, pues como tú bien dices, no se le puede aplicar del todo porque incumple determinados axiomas del método científico. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no sepamos el origen cierto de las psicofonías, porque en ciencia pura y dura también eso pasa. Es decir, ocurre un hecho científico, como por ejemplo que la luz se propaga en el vacío, se transmite y es una onda, y entonces los científicos del siglo XIX dijeron que como es una onda tiene que tener un sustrato sobre el que moverse, algo muy parecido a lo de las psicofonías. Este ejemplo está bien traído, y por lo tanto dijeron, ¿cómo se puede transmitir la luz en el vacío? Porque hay una sustancia que se llama el éter lumínico, en el que vibra la onda electromagnética de la luz. Luego ya se demostró que eso no era así, es decir, Einstein lo demostró. O sea, no se sabía el origen, pero el fenómeno existía. El fenómeno se le podía aplicar el método científico porque los científicos medían la velocidad de la luz con un montón de mediciones y de experimentos, y se hicieron multitud de experimentos, y bueno, pues luego ya se supo la verdad, pero hubo un tiempo de oscuridad en el método científico, donde sí se podía aplicar el método científico, pero los científicos pues no acertaron con el origen de esto, ¿no? Entonces yo creo que las psicofonías tienen validez científica en cuanto que se puede aplicar el método científico. Este era el punto de controversia con Alex Escolá, en cuanto que se puede aplicar el método científico, pero lógicamente, como tú decías acertadamente, pues no podemos saber el origen, porque no lo sabemos, porque hay muchas hipótesis para el origen. Ahora entraremos en ellas en las siguientes preguntas, pero evidentemente para mí validez científica, aunque sea parcial, tienen. Es que aquí la ciencia, de alguna forma, yo creo que lo ve como una herejía, porque entramos en tema de espiritualidad, entramos en tema de supervivencia, que es una de las hipótesis, la supervivencia del yo consciente tal y como lo conocemos, tras la muerte física, y ahí la ciencia ya no estamos estudiando una onda, digamos, anómala que por qué funciona así, sino estamos entrando en una inteligencia coherente que te responde en el momento, y yo creo que ahí la ciencia ya, digamos, que reacciona de otra manera, porque no es a lo mejor una luz o una onda ambiental, es algo inteligente, y empiezan a aparecer una serie de fenómenos que ya se expanden, como por ejemplo ya no solo son voces, se empezaron a recibir faxes, correos electrónicos, mensajes de teléfono, contestadores automáticos. Entonces ahí la ciencia, claro, yo creo que es un poco que no saben cómo reaccionar a esto, que se les escapa de las manos porque no saben cómo llevarlo. Bueno, ya entraremos más a fondo también en esa cuestión. Siguiente pregunta, Salvador. ¿Cómo crees que la tecnología moderna ha afectado al estudio y captura de psicofonías y psicoimágenes? Bueno, esto va un poco con lo que te decía antes de las últimas investigaciones de Pedro Amorós con el tema de la alta frecuencia. O sea, ¿tú crees que el avance de la ciencia y de la tecnología afecta a, por ejemplo, la calidad con la que se recogen las psicoimágenes y las psicofonías, o no tiene mucho que ver? Realmente es lo que comentábamos. El ejemplo más claro es el método que yo utilizo, que es la Spirit Box, que de alguna forma se complementa con el sistema Portal Box, que lleva un amplificador con ciertos efectos de reverberancia, lleva también un pedal supresor de sonido para mejorar esta inclusión y poder filtrar el ruido de fondo. Son aparatos de última generación que ofrecen un ruido blanco a la onda hertziana, que nutre el fenómeno, y además interesantes modificaciones software respecto a otros modelos. Y bueno, lo que decimos, logra inclusiones anómalas más largas, más claras, acercándose a lo que denominamos psicofonía dialogante, que es que de alguna forma el experimentador las oye en el momento, puede contestar y a su vez le vuelven a contestar. O sea, ya hay un diálogo directo. En el tema de psicoimagen sí que te comentaba, bueno, tecnología moderna. A ver,
realmente yo en el método Stegman, que es el mío, que sí que hemos comentado alguna vez que una gran mayoría de imágenes cuestan mucho de ver. Yo estoy trabajando en el tema de poder conseguir las imágenes que sean más claras o una mejor recepción. Está basado en el método Vidicom tradicional, que es el sistema de Schreiber, clásico de la psicoimagen. Y bueno, también hay un sistema cruzado de bucle de vídeo que utiliza varias cámaras y varias televisiones, que lo utiliza una compañera de Seattle. Hace un bucle de retroalimentación cruzado con varias televisiones y varias videocámaras, y la verdad es que consigue unas psicoimágenes de tipo, por decirlo así, espiritual, que son muy, muy chocantes digamos, de la nitidez que tiene. La verdad es que, y después comentábamos también el método que usa la pantalla de vapor, que sale con unos contrastes y unas luces muy vivas, se ven las caras muy realistas. Esto yo creo que realmente está avanzando por buen camino, en ese sentido. Bueno, ¿cuál es? Esto yo creo que lo hemos... ¿Cuál es la diferencia entre una psicofonía o psicoimagen auténtica y una que podría ser explicada por fenómenos naturales o tecnológicos? Es decir, no es como la pregunta de más arriba, sino que tú oyes una psicofonía o ves una psicoimagen. ¿Qué criterios tienes tú para decir esto proviene de un fenómeno natural, como por ejemplo la inclusión de una emisora de radio? Bueno, eso sería claro porque oirías al locutor, reconocerías el programa de radio, supongo, ¿no? A ver, la diferencia real viene a ser, como bien sabemos, el origen o la naturaleza real del fenómeno, y además si detrás existe o no una inteligencia que interviene en la creación o en el registro. Tenemos que tener, como comentaba antes, el oído y el ojo entrenado para poder detectar y desechar todo tipo de contaminación, pareidolia, interferencia o inclusiones determinadas por fenómenos de tipo ambiental. Pero la diferencia entre una pareidolia y una inclusión real, como bien decimos, es que detrás de la inclusión, hay una autoría, una intencionalidad, una autoría externa que se hace patente. Y es lo que decimos, para poder desentrañar y saber y digamos, quitar el grano de la paja, por decirlo así, tenemos que tener años de trabajo detrás. Tenemos que haber trabajado muchas horas en laboratorio, muchas horas viendo psicoimágenes, escuchando psicofonías, porque sabemos muy bien también que el oído se entrena y se adapta físicamente para todo este tipo de frecuencias, y al final acabas sabiendo lo que es y lo que no, o al menos en un porcentaje muy alto. ¿Qué papel juega la sugestión? Mira, aquí entramos ya en la primera pregunta sobre la interpretación de qué son las psicofonías, cuál sería su origen, ¿verdad? ¿Qué papel juega la sugestión o la creencia en la percepción de las psicofonías? ¿Cómo se evita el sesgo en la interpretación, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros prejuzgamos o deberíamos evitar prejuzgar precisamente cuando estamos percibiendo una psicofonía? Claro, si somos creyentes, religiosos, por ejemplo, espiritualistas, pues a lo mejor creemos ver ahí la voz de nuestros antepasados muertos, etcétera, o incluso la de santos o de cualquier otra entidad religiosa o espiritual. Esto, ¿cómo podemos evitarlo en la interpretación? ¿Tú qué dices? Como te comentaba antes, Álvaro Álvarez y yo hemos trabajado precisamente en un estudio, uno de los varios proyectos, que es precisamente de la percepción sobre qué oye y qué ve la gente respecto a las EVPs y las psicoimágenes, teniendo en cuenta lo que decíamos, aspectos personales de los sujetos, tales como sus creencias, entre otras. Pues creencias tanto en el más allá, creencias en alienígenas, creencias en universos paralelos, en la religión, etcétera, etcétera, y en todo tipo de religiones. Por otra parte, bueno, la sugestión o las creencias son elementos inherentes a la persona, en muchos de los casos. Es algo muy complicado dejarlos a un lado, pero es necesario para la experimentación de manera más objetiva. Hay que ser abierto, hay que ser analítico en estas prácticas. Siempre se ha dicho que quien quiera grabar desencarnados acaba dando con ellos. Al final acabas encontrando lo que buscas. Pero lo que tenemos que hacer para evitar el sesgo en la interpretación, hay que estar abiertos en sí al fenómeno, al abanico total de posibilidades.
sobre el origen o naturaleza. No tenemos que personalizar o no tenemos que dar por hecho que solo encontraremos inteligencias o supraconciencias de un solo tipo o de un solo lugar. Aunque a veces evitar la subjetividad es bastante difícil y bueno, además hay que conocer muy bien el fenómeno. Por ejemplo, en mi experimentación casi todas las voces me dicen somos muertos, somos espíritus, somos almas, etcétera, pero así el 95% de las veces. Entonces, claro, aunque tengas los pies en la tierra, intentes ser analítico y además sepas que estas inteligencias mienten, ¿qué vas a pensar a fin de cuentas? Porque al final es que te vienen a insistir siempre con lo mismo. Bueno, pregunta número 13, que en el tarot es la carta de la muerte. Entramos en la parte post-mortem entonces de esta entrevista y en la parte donde vas a tener que mojarte, ¿no? En esta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la naturaleza de las psicofonías? ¿Vale? ¿Crees que provienen de entidades espirituales o tienen una explicación científica? Es decir, que no provendrían de ningún mundo espiritual ni de ninguna creencia espiritual de ningún tipo, sino que tendrían pues una explicación aquí y ahora, atendiendo al método científico y a la ciencia que conocemos, ¿no? Así que bueno, ahí la dejo. Esta es, como sabemos, la pregunta del millón. Como bien conocemos, hay multitud de teorías. La más extendida y popular parece ser precisamente esta, que provengan de supraconciencias que en su momento fueron seres humanos. Ni la ciencia ni la parapsicología puede todavía dar una explicación, como comentábamos, clara o aportar pruebas concluyentes. Podríamos decir que en una gran parte es un ejercicio de mente abierta o de fe. Respecto a las psicofonías, yo soy un firme defensor de dos hipótesis de trabajo. La hipótesis trascendental de Germán de Argumosa, que viene a hablar de otras dimensiones o de otros niveles ontológicos de realidad. Y por otra parte también soy defensor de la parte de la hipótesis de la interfase, la zona gris o el estadio intermedio de Siniso Darnell, sobre todo respecto a las psicofonías, concretamente a las EVPs, gracias a la experimentación que he podido acercarme más a esta certeza y conclusión. Además pienso que estas dos hipótesis de trabajo es que son perfectamente compatibles. Yo creo que encajan una con la otra. Es decir, parece que las inclusiones, por el tipo y por el trasfondo que tienen de lo que puedes escuchar y de lo que puedes ver, tanto la psicoimagen como la psicofonía, que vienen a ser dos percepciones de lo mismo, provienen de diferentes tipos de inteligencias y de lugares o de estadios diferenciados, por llamarlo así. Y efectivamente, yo creo que hay una alta probabilidad que sí que sean lo que vienen a insistirnos con tanto ahínco, efectivamente. Vale, pues está claro que no has tirado balones fuera, eso es de agradecer. ¿Qué tipos de fenómenos se pueden encontrar en las psicofonías y psicoimágenes? ¿Hay alguna categorización común? Bueno, esta pregunta lo que quiere decir es que si tú en el conjunto de las psicofonías y en el conjunto de las psicoimágenes observas alguna fenomenología común o son fenómenos completamente diferentes. Mira, esta pregunta me ha gustado mucho, especialmente. En ambos fenómenos podemos encontrar en común que se realizan transformaciones energéticas que ayudan al fenómeno gracias a los sustratos o portadoras. Y bueno, también estos fenómenos tienen en común lo que se llama en TCI la resonancia y el panel de contacto. En este último, en el panel de contacto, forman parte el experimentador, la inteligencia externa y los aparatos electrónicos. Tiene que existir una armonía o una resonancia en común entre estos elementos para que se desarrolle el canal de comunicación. Esto te lo puedo decir de primera mano que es así. Dentro de la psicofonía voy a explicar algunos ejemplos de fenómenos que sí que se suelen manifestar sin explicación aparente. En la psicofonía, por ejemplo, se observa intencionalidad de elección de micrófono de entrada, a pesar de tener, por ejemplo, 3 o 4 grabadoras con 3 o 4 micros y además, por ejemplo, una videocámara, la inclusión solo entrará por uno de ellos. Si fuera un fenómeno atmosférico o medioambiental, entraría por todas. Si fuera una onda, por ejemplo, natural, o fuera otro tipo de agente natural, entraría en todas las grabadoras, pero por lo visto hay una elección clara de micrófono. Después también la psicofonía dialogante, que siempre comentamos. Es decir, puedes establecer un diálogo fluido entre la supraconciencia y el experimentador.
También en la psicofonía podemos registrar una amplia tipología de voces humanas, voces que parecen de hombres, mujeres, niños, ancianos y otras que no son humanas o no parecen humanas, así como aparentes y diferentes estados anímicos. También hay voces acompañantes del experimentador, voces dialogantes, voces estacionarias en lugares que comentábamos. Y bueno, otro fenómeno muy curioso es que responden a nuestras preguntas antes de preguntar a nosotros, es decir, durante la pregunta o antes de que nosotros preguntamos, desafiando toda lógica. O sea, están como jugando con el concepto del tiempo. A mí, por ejemplo, se me adelantan 3 y 4 segundos a la pregunta, te contestan coherentemente y entonces tú no la oyes, pero al instante la preguntas y ya te la han contestado y te la contestan de una manera increíblemente coherente. Eso es algo que realmente da mucho que pensar. También podemos observar que en ocasiones nuestra voz queda grabada en una afirmación o frase que nosotros no hemos realizado. Por ejemplo, yo en una salía como quejándome de algo, me cago en la madre, no sé qué, y yo dije, sí, yo no he dicho esto, y se había quedado grabado mi voz quejándome y yo estaba en silencio. Esto o bien tiene que ser una impregnación mental mía, o bien tiene que ser algún tipo de imitación que me están realizando este tipo de supraconciencias. A mí no se me ocurre otro tipo ahora mismo de hipótesis. Y bueno, para terminar, lo que comentamos, en la psicoimagen también hay una modalidad subliminal o por incrustación que es frecuente, al menos en mi experiencia, registrar imágenes en las cuales se representa una amalgama de interferencias o de pilares de luz que contienen decenas de pequeñas caras entremezcladas entre sí, como si fueran carentes de vida o esculpidas en piedra. Es algo también un fenómeno que se puede encontrar en la psicoimagen por incrustación y es muy curioso. Qué interesante es esto. Hombre, lo que mencionabas de que te han hackeado la voz y te la han hecho incluir ahí en una cosa, vamos, te han hecho una falsa grabación, ¿no? Entonces, es como si ellas estuvieran fuera del tiempo, ¿no? Pudieran correr hacia adelante y detrás en el tiempo y así pueden efectivamente adelantar su respuesta a una pregunta que tú todavía no has formulado. Quizás estén operando en el nivel cuántico, ahora que está eso tan de moda. De hecho, hay algo, mira, muy brevemente, otro de los proyectos que estamos llevando Festina y yo era precisamente, yo realizaba una sesión, él estaba en Cádiz, en su domicilio, yo en Valencia. Sí. Sabes que hay una distancia considerable. Sí. Él utiliza un software de generación de números aleatorios que a su vez se transforman en letras y a su vez en palabras. Y yo, mientras tanto, voy haciendo una sesión de Spirit Box. En ese proyecto queríamos ver si había una relación entre mis preguntas y su generación de números que a su vez fueran palabras. Y estuvimos viendo si de alguna manera, además del espacio, el tiempo también tuviera algún tipo de intervención, porque claro, aquí queremos ver si en una sesión están contestando una pregunta de otro día, porque como yo le dije aquí, hay respuestas que se están adelantando a mi tiempo de pregunta. Quiero ver si efectivamente aquí están respondiendo a una sesión de un día diferente. Claro, te pones una serie de cuestiones en la cabeza porque ya no sabes, es algo que digamos que la cabeza te explota. Como una suerte de experimento doble ciego. Fíjate, algo así. Yo discutí con eso no discutí. Alex Escola dijo que IBM le iba a proporcionar un generador de números aleatorios de verdad, ¿vale? Porque tú sabes que los números aleatorios que genera un ordenador no son de verdad. Responden a una secuencia que puede predecirse, lo que pasa es que es tan difícil, que es como en la práctica como si fueran números aleatorios, pero no responden a una verdadera aleatoriedad, ¿no? Es decir, un suceso estocástico puro solo te lo da un suceso cuántico, ¿vale? Entonces, hay ordenadores cuánticos que están preparados para generar números aleatorios reales. Y estuve investigando yo un poco todo eso. Claro, el problema está en que los generadores de números aleatorios que provienen de un ordenador cuántico es un servicio porque te cobran pasta, ¿no? Pero creo que hay por ahí alguno que es gratuito y en cualquier caso se puede programar porque hay un lenguaje de programación precisamente para simular estos ordenadores cuánticos.
Que, bueno, de eso hablaremos a lo mejor algún día más extensamente, porque yo creo que lo cuántico aquí, de lo que todo el mundo habla y de lo que muy poca gente entiende de verdad, pues puede jugar un papel esencial, porque yo creo que esta gente es capaz de manipular partículas, ¿vale? Es decir, Sí. está en ese nivel. Pero bueno, no nos alejemos de nuestra entrevista, porque tenemos la siguiente pregunta, que es: ¿qué precauciones se deben tomar los investigadores al investigar las psicofonías? ¿Cómo se descartan las falsas alarmas o interferencias? Bueno, me imagino que aquí entrará todo el tema de la campana de Gauss y toda, campana de Gauss, perdón, campana De Faraday. ¿cómo se llama? Las campanas de Faraday, las jaulas Eso, de la Faraday. campana de Faraday, para que no entre ninguna onda electromagnética de fuera, y aún así pues se graban esas psicofonías, ¿no? Respecto, bueno, a las medidas de control, yo no soy partidario de las jaulas de Faraday o de este tipo de temas aislantes, porque yo soy de esos operadores de TCI que opinan que el fenómeno precisa, como ya sabemos, de sobra de un sustrato que lo nutra. Por el contrario, no precisa ni necesita para nada pruebas de acceso a la comunicación. Estas supraconciencias viajan por frecuencias muy bajas, y estos filtros o medidas de control, yo opino que, igual puedo estar equivocado, pero yo pienso que lo que hacen es debilitar el fenómeno. Hay que ofrecerles elementos de portadora energética, lumínica, electromagnética, acústica, etc. No olvidemos que, de alguna forma, son inteligencias que se sirven de energía. No son, como decía Darnell, no son energía como tal, son inteligencias que se sirven de ella. Entonces, claro, a partir de ahí, si los limitamos, estamos perjudicando el fenómeno. Yo, por ponerte un ejemplo de mis medidas de control con el dispositivo SpiritBox o PortalBox, utilizo lo que serían tres pasos, tres controles. Uno es la frecuencia digamos, digamos que va a mucha velocidad, escaneando las secuencias de radio, lo que serían escaneando las emisoras. Yo lo tengo a 100 milisegundos para que vaya a toda velocidad, no se cuele ni una sílaba de radiofórmula. Normalmente solo se oyen siseos de lo rápido que va. Esto ya sería una primera medida de control, para que no se cuele nada que provenga de la radio de un locutor. El segundo punto sería el pedal supresor de ruido de fondo, que también, pues esta pedalera, como bien conocemos, la función que hace es silenciar de alguna forma todo el ruido de fondo, y puedes estar varios minutos sin oír nada, solo siseos, y de repente salta una voz anómala y te habla. Y ahí te das cuenta de que no está funcionando nada que tenga que ver con la radio. En un momento dado, en un minuto en concreto, salta una voz que quiere saltar, por decirlo así. Y por tercero, digamos que la última medida de control que yo utilizo es la propia experiencia del operador, lo que comentamos siempre. Los años de trabajo, tras los vídeos, tras los audios, intentando pues adaptar nuestro oído y nuestra vista al fenómeno. Bueno, esto yo creo que ya lo hemos comentado, pero resúmenos, ¿qué riesgos o peligros potenciales existen al intentar capturar o interpretar psicofonías y psicoimágenes? O sea, nos referimos aquí no a riesgos físicos, sino evidentemente pues a peligros psicológicos, de sugestión. Vale. Que algo hemos hablado esto también hace muy bien para llamamiento para nuestra audiencia, para que vayan con un poco de cuidado con ciertos temas. Mira, no sabemos a lo que nos enfrentamos, ni qué puertas estamos abriendo. Hay que experimentar con seriedad, con los pies en el suelo. No tenemos que personalizar o creer más de lo justo el contenido de las voces. No hay que obsesionarse y no hay que sugestionarse. De lo contrario, nos puede afectar profundamente a nivel psicológico, y dejar de ser los experimentadores para pasar a ser nosotros parte de la experimentación. Mucho cuidado con esto. En este sentido, se puede extrapolar el ejemplo con lo que puede ocurrir si hacemos una transcomunicación psíquica con el tablero Ouija u otras prácticas. La gente puede acabar, realmente físicamente no te va a pasar nada, pero la gente puede acabar psicológicamente muy tocada. Y bueno, como sabemos, el fenómeno de la sugestión es muy poderoso, puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que detona el fenómeno, pero también además nos puede hacer pasar un mal momento. O sea que podríamos decir que esto no es para personas sensibles o impresionables, ¿no?
como Eso diría sí. uno que yo me sé. Bueno, y en este sentido la siguiente pregunta pues es parecida, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel de la sugestión y las expectativas? Lo que hablábamos antes, ¿no? Si una persona es religiosa cree que va a encontrar aquí respuestas a sus interrogantes sobre el más allá, etcétera, en la interpretación de las psicofonías y las psicoimágenes, ¿no? Es decir, o sea, ¿tú crees que eso, la sugestión, los prejuicios previos, valga la redundancia, las creencias previas de las personas, influyen mucho en la interpretación, no en su realización práctica, sino en la interpretación de las psicofonías y psicoimágenes? Se entiende que sí, claro, ¿no? Podríamos decir que la sugestión tiene un papel esencial en el fenómeno TCI, tanto a nivel de detonar el fenómeno, que ayuda mucho, el estado mental del operador es muy importante, así como en la interpretación de los resultados obtenidos. Si nos dejamos llevar en exceso por la sugestión, podemos involucrar sentimientos o contaminar o sesgar los resultados, tal y como llegaron a ser registrados. Y bueno, como digo, hay que ser lo más aséptico, lo más analítico posible e involucrarnos personalmente lo justo. Además, tenemos que pensar de manera abierta, es decir, que pueden haber resultados, como decíamos, provenientes de frecuencias, estadios o lugares muy diferentes. No cerrarnos a una única posibilidad de contacto. ¿Crees que las psicoimágenes, en concreto, pueden ser una forma de comunicación telepática entre la entidad? Porque claro, lo que se está formando aquí es una imagen, ¿no? Entonces igual es algo que la entidad quiere transmitirte a ti y lo plasma en el televisor o en el dispositivo que se utilice para plasmarlo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que puede ser una forma de comunicación telepática? Esta pregunta es bastante compleja. De hecho, bueno, hay varios tipos de métodos de psicoimagen. Mi método, que se llama Stegman, funciona de un modo diferente y creo que la recepción no precisa de que haya un operador presente o de su capacidad PSI, ya que el fenómeno se produce igualmente sin presencia del técnico. Además, en este método, las secuencias de imágenes pienso que provienen de una emisión externa o bien que nos llegan a través de la luz o de la radiación externa en paquetes encapsulados de información. Aunque ciertamente desconozco la fuente de origen. Esto es una hipótesis de trabajo mía. No obstante, el método tradicional es Reiber o Vidicop de psicoimagen. Pienso que sí, efectivamente, hay posibilidad de que haya un componente PSI que podría dejar entrever procesos de comunicación extrasensorial o anímica entre estas supraconciencias y nosotros, facilitando el envío y generación de imágenes. Como comentaba antes, el investigador Otto Konig decía que en el mundo espiritual nuestros aparatos y el experimentador forman una unidad en resonancia, conectados a lo que él denominaba el panel de contacto entre el aparato, lo que decíamos, la tecnología nuestra, el experimentador y la supraconciencia. Digamos, esos tres elementos tienen que estar en armonía, formando una unidad de contacto para abrir el canal de comunicación. Y bueno, por ejemplo, lo que decías del tema telepático, sí que hay, por ejemplo, psicoimágenes como las del grupo Más Allá de Tenerife de los años 80, que sí que ellos comentaban que hacían como una especie de invocaciones energéticas en las cuales se formaban en pantalla poco a poco unas aglomeraciones energéticas y a partir de ahí se formaban unos transvídeos que se podían ver perfectamente, siluetas de personas en movimiento, girándose, y ahí sí que parece, si realmente fueran reales, que son complicadas ya no de creérselas, sino de entender, porque es que es algo tan diferente a una psicoimagen, tradicional, pero realmente sí que da a entender de que hay un componente telepático por la manera de haberlas detonado, por ejemplo. Fíjate, todo esto que acabamos de decir y tal, me vuelve a traer a la mente otra vez el tema de lo cuántico, porque claro, cuando tú hablas, esa idea me gusta, ¿no? La del panel entre el investigador, la supraconciencia, etcétera. Tú sabes que en el mundo cuántico la presencia del observador es fundamental. De hecho, sí, la realidad se transforma o se materializa en cuanto el observador la ve. Eso lo vemos en el experimento del gato de Schrödinger, ¿verdad? Eso es. Entonces, aquí quizá
esto me lo apunto en la barra de hielo para pensarlo, podría darse a lo mejor un tipo de reducción de la función de onda o algo por el estilo, ¿no? Es decir, de que realmente se esté jugando con la mente del experimentador, porque estas supraconciencias pueden hacer ese tipo de experimentación tipo el gato de Schrödinger con el panel que apuntas tú de experimentador, experimento y supraconciencia, ¿no? Yo me acuerdo de cómo terminaban las conferencias Pedro Amorós. Me acuerdo que yo aquí en Alicante vi una de él y terminó explicando un experimento cuántico, una animación en la cual aparecía el experimento de la rejilla, sí, en la cual había una máquina que lanzaba no sé si eran protones, neutrones, no lo sé, una unidad energética. Y a partir de ahí, según el experimentador, si estaba presente y observando, cambiaba la experimentación o no. Y según Pedro Amorós, a partir de ahí empezaron a nacer lo que serían las anomalías, digamos, el fenómeno anómalo, por decirlo así. Porque claro, a partir de una visualización externa de un experimentador o de un técnico, digamos que el entorno cambia a nivel cuántico, que es lo que comentan. A partir de ahí, eso hay que estudiarlo mucho porque es como decir que la realidad a nuestro alrededor cambia según tú estés presente o no. Da mucho que pensar. Claro, es que la pregunta de base que hay en esto es la transcomunicación instrumental, las psicofonías, las psicoimágenes, ¿son fenómenos cuánticos? Es decir, o en parte, porque si lo son, quizá muchos misterios que existen ahora acerca de esto quedarían explicados, pero bueno. Mira, hay algo que esto igual no lo sabes, pero Sinesio Darnell hablaba de la teoría del hombre superlumínico, lumínico y sublumínico. Es unas teorías que desarrolló no sé si era un físico de la época, una autoridad, que decía que habían varios estadios de realidad, en los cuales, por ejemplo, un estado etérico, en el cual el peso de la masa es cero y la velocidad es infinita, en el cual el concepto tiempo desaparece, porque todo pesa cero y hay una velocidad infinita. ¿Qué quieres decir? Cuando puedes moverte a una velocidad infinita y no pesas nada, el concepto de tiempo desaparece, porque puedes estar en todas partes a la vez. Estamos entrando en conceptos, digamos, cuánticos. Después también comentaba que había otro mundo no tan etérico, más bajo, como por decir, yo sé, algún tipo astral, que la masa era infinita y la velocidad cero. ¿Qué quiere decir? Es, digamos, que todo va súper despacio, por decirlo así, infinitamente despacio. A partir de ahí estamos entrando, de hecho, en las últimas conferencias de Darnell, en el año 2003 o 2004, lo comenta. Él comenta las similitudes obvias entre el fenómeno psicofónico, sobre todo, y los paralelismos claros con el mundo cuántico. Sí, esto la verdad es que requiere muchas vueltas y ahí hay mucha tela que cortar. Seguimos para Bingo. ¿Qué opinas de la posibilidad de que las psicofonías, en concreto las psicofonías, sean mensajes de espíritus? Es decir, que los mensajes que transmiten las inclusiones psicofónicas provengan de espíritus de seres desencarnados, es decir, que fueron habitantes aquí en la Tierra o incluso en otros planetas. Como comentábamos antes, hay que tener en cuenta que para mí personalmente cuadra con la teoría de la interfase de Darnell y además encaja perfectamente con la teoría trascendental de otras dimensiones de Germán de Argumosa. Y bueno, según mi experiencia, lo que decíamos, y que casi todas las respuestas de las voces que yo obtengo, el 95%, tienden a decir exactamente que sí lo son. No podemos descartar totalmente esta hipótesis. Es posible que un porcentaje alto de esta supraconciencia sí que lo sean, precisamente y simplemente por la pura insistencia y la repetición por parte de estas voces para informarnos de ello. Perfecto. ¿Has encontrado diferencias culturales en la manifestación de psicofonías? ¿Varían según la región o la historia local? De hecho, he recibido voces en 3 idiomas diferentes, en castellano, en inglés y en mi valenciano natal. Pero para ir un poco más lejos, en valenciano con el acento particular de la zona de Valencia donde yo vivo también. Y bueno, efectivamente pueden variar respecto a la región o a la historia local, ya que además de un tipo de voces acompañantes al experimentador, hay otro tipo de voces que es factible captarlas en ciertos lugares, como si fueran
ondas que están estacionadas en un punto y que tienden a comunicar en su idioma natal, y es más, narran además hechos acontecidos en dichos enclaves. Bueno, pues está claro que yo eso sí lo había oído, ¿no? Que claro, a las psicofonías hablan a cada experimentador en su idioma, ¿no? Con lo cual no hay problema de lenguaje, de lenguas, mejor dicho, para las entidades que están detrás de la psicofonía. Bueno, parece algo lógico, porque en la Ouija también ocurre lo mismo, ¿no? Los mensajes vienen en tu idioma, aunque luego pueden usarse otros, en los que tú conozcas, etcétera. ¿Cuál es el caso más intrigante o inusual de psicofonía que has investigado o conoces? Mira, te voy a contar una anécdota muy curiosa. Yo tengo una guitarra española en casa desde hace más de 20 años y bueno, un día, hace ya varios meses, me puse a tocar la guitarra unos minutos y dije, voy a grabar la sesión musical. Y nada, cuando me puse a escuchar la grabación, me di cuenta de que se habían colado sonidos muy fuertes de una percusión tipo tambor acompañándome a la guitarra, pero se escuchaban casi tan fuerte como la guitarra que estaba tocando yo. Eran como percusiones de tipo tambor o tipo un bombo, algo así. Lo más curioso es que cabe decir que era de madrugada y era en una casa de montaña aislada de toda urbe. Entonces, claro, imagínate, a las 3 o 4 de la mañana, en una casa de montaña que no tienes vecinos, que estás en 1000 metros cuadrados de pinada, que no hay nada más, te pones a tocar y te oyes la grabación y te notas tambores. Pues es algo que me dejó la cabeza un poco descolocada. Es impresionante, ¿eh? Ya, fíjate, sí. Yo creo ahí que, claro, tú ya eres un investigador que llevas un montón de años experimentando y tal. Yo creo que cuando las voces, de alguna manera, porque eso lo he oído yo en otros investigadores, cuando cogen confianza con el investigador, bueno, pues las manifestaciones son cada vez, digamos, más espectaculares, son como si fueran amigas tuyas, ¿no? O sea, te oyen tocar la guitarra y dicen, pues vamos a acompañarle con sonido de tambores, ¿no? Que menos. Al final forman parte de tu día a día. De hecho, yo, sin ánimo de exagerarte, cada cosa que grabo, algo anómalo aparece. Ya sea un gruñido, ya sea una voz, ya sea una explosión, digamos, energética de que aparece una voz muy, muy bajita, ya te digo, un gruñido, siempre algo aparece. Con el tiempo es como que conectan contigo, abren la vía de comunicación, se queda abierta y ahí están, y continúan. Es algo que la verdad es algo muy curioso. Oye, una pregunta que no está en el listado. ¿Tú crees que esas voces te pueden ayudar, te han ayudado o te avisarán a lo mejor de cosas, por ejemplo, cuidado que aquí puedes tener un accidente o incluso sí, cuando llegue el momento de tu muerte, ya en caso extremo o en cuestiones importantes de tu vida? Yo, por ejemplo, tengo dos casos. Yo he tenido un familiar que ha estado muy, creo que te lo he comentado alguna vez, muy malito. Y bueno, estuvieron haciéndole pruebas, no sabíamos qué tenía. Y el día de antes de las pruebas dije, voy a preguntar. No es algo que me guste hacer, no me gusta personalizarlo como comentamos, pero bueno, pregunté. Esta persona, este familiar mío, está sano. Y en la Spirit Box salió una voz que dijo, enferma, hospital, cáncer. Y efectivamente, al día siguiente nos dieron las pruebas. Esta persona, el familiar nuestro, estaba enferma, tenía un cáncer, todo con una precisión increíble. Otro caso, tuvimos a nuestro perrito, a nuestro perro de casa, lo tuvimos muy malito, ingresado, el animalito estaba, digamos, comatoso por un tema de los pulmones, estuvo intubado y todo, y yo dije, voy a preguntar, ¿por qué no? Pregunté. Y le dije, y pregunté, nuestra perra Lola va a volver a casa. Y yo oía como las voces la llamaban. Decían, Lola, Lola. Se oía cómo la llamaban. Y una decía, sí, es posible. La otra decía, seguramente no. O sea, había una interacción clara. Y ya te digo, no, yo no he conseguido voces de familiares, pero sí he conseguido voces en relación a familiares vivos que ya te has visto, que te contestan con coherencia sobre aspectos futuros o al menos inmediatos. Va a ser cuestión de no preguntarte. Sí. Oye, al final todo eso, macho, a mí me daría que pensar, es decir, porque de alguna forma
y esto yo creo que es serio, o sea, tú ya tienes alojados entidades espirituales, no solo en tu casa, sino que es probable que incluso donde quiera que vayas, ¿no? Sí, de hecho es que Para bien y para mal. Para bien y para mal. De hecho, uno de los tipos de voces se llaman acompañantes, y es el tipo de voz que Darnell decía que en todas las grabaciones o casi todas te aparece, y efectivamente yo tengo un tipo de voz que muchas veces no entiendo lo que dice. Es una voz de una mujer una voz muy bonita, pero muchas veces no entiendo lo que dice, pero esa voz siempre está ahí, siempre. En todas mis grabaciones de Spirit Box aparece. Y ya te digo, unas veces la puedo entender y otras veces no, pero siempre está. Es algo que realmente da mucho que pensar. Qué curioso. Bueno, ya vamos hacia las 3 últimas preguntas. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere investigar o experimentar con psicofonías y psicoimágenes de manera segura y responsable? Bueno, esto también es muy importante para la audiencia, para que lo tengan en cuenta. Si es una persona miedosa, inestable o sugestionable, directamente que se abstengan de estas prácticas. En caso contrario, que se informen, que lean de fuentes fiables sobre el tema, que lean pues la literatura, a los grandes investigadores, a los pioneros, sobre todo que practiquen el principio universal del respeto hacia este tipo de supraconciencias, hasta este fenómeno, que lo respeten sobre todo, que tengan humildad en las experimentaciones, además que sean serios. El factor más importante, que sean constantes, porque al final, para abrir un canal de comunicación hay que ser constante y hay que ser modesto. Y para terminar, que no experimenten en exceso, ya que no es bueno obsesionarse. Entonces, si cumple todo esto, yo creo que seguramente en sus primeros pasos debería de ir todo bien. Bueno, y última pregunta formal. ¿Qué aplicaciones prácticas podrían tener las psicofonías y las psicoimágenes en el futuro? Bueno, no sé, se entiende... esto es una investigación puramente teórica, aplicación práctica en tu caso y en el de muchos investigadores ya está claro, ¿no? Utilizarlo como espiritismo para preguntar sobre qué le va a ocurrir a un familiar enfermo, ni más ni menos, es decir, ni más ni menos aplicación práctica que esa. Pero bueno, en general tú, esto al margen de lo teórico y lo personal, la utilidad para uno mismo con tus voces acompañantes, ¿le encuentras algún tipo de aplicación práctica del día a día que nos pueda ser de utilidad? Mira, una de las aplicaciones prácticas sería poner a prueba la percepción de uno o más sujetos de experimentación en relación a qué escuchan y a qué ven cuando tienen delante una auténtica inclusión auditiva o visual, tal como hablábamos del estudio que estamos haciendo, Álvaro y yo. Otra aplicación sería poner a prueba las capacidades y posibilidades de estas supraconciencias, como por ejemplo, como decíamos, la elección de micrófono, que hay 4 micrófonos y eligen uno, el hecho de adelantarse a varios segundos a nuestras preguntas, respondiendo con anterioridad, sería, digamos, otra aplicación, poner a prueba y poder baremar dentro de lo posible, poder ver, cuantificar estas capacidades y posibilidades. Y la última aplicación ya... la última aplicación vendría a ser la más trascendente, es decir, acercar la comunicación y el conocimiento con otro tipo de realidad, otro tipo de inteligencias y en cierta manera ajenas a nosotros, calmar nuestra sed de saber respecto a la existencia de otros estadios de existencia, otros niveles ontológicos del ser, acercarnos a saber más sobre la posibilidad de la supervivencia del yo consciente, abrir nuestra mente a otra posibilidad trascendente y ver la vida desde otra perspectiva. Es decir, básicamente yo lo considero como una evolución o una madurez espiritual, directamente. Completamente de acuerdo contigo. La verdad es que, hombre, se me ocurre que si esto tiene relación con lo cuántico, se podrían diseñar algún tipo de experimento que pudiera demostrarlo. Yo lo usaría... y te lo lanzo a lo mejor como propuesta para predecir el futuro. Bueno, pues va a continuar la guerra en Ucrania y va a desencadenar en una tercera guerra mundial nuclear, o eso se va a calmar y entrar en una mesa de negociaciones, por ejemplo. Pero se me ocurren muchísimas otras cosas.
Y cosas que, bueno, pues ideas que te lanzo, te dejo ahí. Hemos estado 1 hora y media de entrevista. A mí me ha gustado muchísimo, he aprendido una barbaridad. De aquí yo creo que se puede sacar un libro, que yo creo que incluso estás pensando en escribir seguramente. Y a mí me ha gustado una barbaridad la entrevista. Espero que a nuestros oyentes, cuando la monte y la publique y te la envíe previamente para que tú la veas y tal, y la oigas, pues les guste mucho también. Y bueno, pues no sé si tienes algo que... Sí, simplemente pues que he estado muy a gusto, he estado como en casa y la verdad es que me he podido explayar a gusto, comentar todos los aspectos que tengo más estudiados y los que menos, y bueno, y sobre todo lo que dices, aportar el granito de arena, el poquito de sabiduría que tengo para que la gente pueda conocer un poco más esto, conocer no solo lo bueno, sino también los riesgos para que vayan con cuidado y sobre todo pues despertar conciencias, por decirlo así, que la gente sepa lo que hay y o al menos que se acerque un poco a la realidad palpable que existe y bueno, quien se quiere animar pues ya sabe que simplemente con una grabadora y un micro ya puede empezar, pero que tenga en cuenta lo que hemos dicho de la sugestión, de las inseguridades y todo esto. Sí, sí, eso es importantísimo, ¿eh? O sea, esto no es para personas sensibles o impresionables. Aquí podemos, con una mala reacción de nuestra psique, acabar en la consulta del psicólogo. Entonces, Sí. pues ante todo, precaución. Bueno, pues Salvador, Vicente Salvador, tienes dos nombres como nombre y apellido. O es un nombre compuesto. No, es Salvador es apellido. Salvador es apellido, vale. Sí. Pues esta es la primera entrevista, pero yo creo que no va a ser la última. Yo creo que tenemos mucho más que hablar aquí con Álvaro, e incluso pues a lo mejor también podríamos hacer una entrevista sobre esas investigaciones que él hace de la percepción y tal. Sí, tenemos que hablarlo y coordinar algo más y ver por dónde tiramos, eso es. Y a ver cuándo sale el primer número de esa revista que estáis montando sobre TCI, porque yo creo que tenéis mucho contenido que plasmar en esa revista, porque... Joder, Hombre, pues va a ser en breve y además tú también formas parte del equipo y sabes que bueno, que ahí van a haber artículos muy interesantes, también vamos a tener la participación de Anabela Cardoso, de la transcomunicadora por excelencia, ¿no? También, Claro. Y que está, de hecho estuve hablando del otro día con ella, me dijo que está terminando su artículo con la bibliografía y nos lo va a mandar en breve y bueno, tenemos ahí un número 0 de la revista que va a estar, pero que muy bien. También seguramente se hará un sorteito con la primera revista, algún libro y bueno, habrá que hablar de ciertas cosas con el tiempo. Estupendo, pues si te parece, Vicente, lo dejamos aquí y nada, pues emplazarte para la siguiente, que espero que no pase mucho tiempo y nada, pues enhorabuena por tu labor investigadora en parapsicología y seguimos adelante con estos temas, ¿no? Que la trascendencia es algo siempre digno de estudio. Pues nada, yo a tu disposición, tú ya sabes que yo me lo dices, me llamas y yo enseguida estoy ahí para colaborar con la cripta y para hacer otro programita y poder, lo que te digo, aportar el granito de arena y poder ayudar al conocimiento, por decirlo así. Venga, Vicente, encantado de habernos oído. Encantado, un abrazo. Adiós, Vicente. Hasta luego, Adiós. hasta ahora.